El último asiento. Miguel Ángel llevaba 18 años conduciendo trenes del metro de Madrid. En ese tiempo había visto de todo: borrachos agresivos, parejas enamoradas que recorrían la ciudad de madrugada, indigentes buscando refugio del frío invernal, e incluso varios intentos de suicidio que afortunadamente logró prevenir. Pero nada en toda su experiencia lo preparó para lo que comenzó aquella noche lluviosa de octubre. Todo empezó hace exactamente 3 semanas. Miguel Ángel conducía el último convoy de la línea 5, el que salía de Casa de Campo a la 1:30 de la madrugada. El reloj marcaba las 2 menos 10, cuando el tren se aproximaba a la estación Alameda de Osuna. Esta estación había sido cerrada al público 6 meses atrás, debido al estado crítico de sus escaleras mecánicas y la necesidad de una renovación estructural completa. Sin embargo, según el reglamento técnico, los trenes debían seguir pasando por allí, simplemente sin detenerse. Miguel Ángel había recorrido esta ruta cada noche durante los últimos 5 años, y siempre Alameda de Osuna presentaba el mismo aspecto: un andén vacío y semioscuro, con los paneles informativos apagados, las taquillas selladas con carteles, y ese eco inquietante que producía el tren al pasar sin detenerse. La iluminación funcionaba parcialmente, una luz de cada 3, lo que le daba a la estación un aspecto especialmente lúgubre y abandonado. Pero aquella noche, cuando el convoy comenzó a reducir la velocidad antes de la estación cerrada, tal como exigían las normas de seguridad por posibles obstáculos en las vías, Miguel Ángel notó algo inusual. Había un hombre en el andén. Era un hombre de mediana edad, vestido con un abrigo oscuro y un sombrero de ala ancha. Permanecía completamente inmóvil junto al borde del andén, mirando directamente hacia el tren que se acercaba. Miguel Ángel instintivamente presionó el freno con más fuerza de la necesaria. Un pensamiento pánico cruzó su mente. ¿Acaso alguien quería arrojarse bajo las ruedas? Pero el hombre no se movió. Simplemente permaneció allí, y cuando el convoy se alineó con él, caminó tranquilamente hacia la puerta que acababa de abrirse en el último vagón. Miguel Ángel se quedó paralizado. Las puertas no deberían haberse abierto. La estación estaba cerrada. Los sistemas automáticos estaban configurados para que el tren pasara sin detenerse. Pero acababa de ver con sus propios ojos cómo ese hombre entraba al vagón. Los pasajeros en el último turno eran pocos, quizás una docena en total. Todos ellos viajaban en los 2 primeros vagones, cerca de la cabina del conductor, como suelen hacer los pasajeros nocturnos. Miguel Ángel rápidamente verificó los monitores de las cámaras internas. Primer vagón: 4 pasajeros durmiendo en los asientos. Segundo vagón: 6 personas, algunos mirando sus teléfonos, otros dormitando. Tercero: vacío. Cuarto, quinto, también vacíos. Último vagón. Miguel Ángel observó intensamente la imagen en blanco y negro de la cámara. El vagón estaba vacío, completamente vacío. Me lo imaginé, se dijo a sí mismo, pasándose una mano por el rostro. El cansancio, el turno largo, la mala iluminación en la estación, todo eso podía jugarle una mala pasada a la vista. Continuó conduciendo el tren, intentando olvidar el incidente. Pero la noche siguiente sucedió de nuevo. El mismo hombre con el abrigo oscuro y el sombrero estaba en el mismo andén de Alameda de Osuna. Y cuando el tren pasó por la estación, el hombre volvió a subir al último vagón. Miguel Ángel esta vez estaba preparado. Observó atentamente el monitor de la cámara del último vagón, pero en la pantalla no había nadie. Vagón vacío, asientos vacíos, solo el parpadeo débil de las luces fluorescentes en el techo. Después de eso, Miguel Ángel no pudo contenerse y llamó al supervisor de turno
del servicio técnico. Explicó la situación y pidió que verificaran si alguien estaba entrando sin autorización a la estación cerrada. El supervisor le aseguró que Alameda de Osuna estaba completamente sellada. Las alarmas funcionaban perfectamente y no se había registrado ninguna violación de seguridad. No obstante, prometió enviar personal de seguridad para una inspección adicional. La tercera noche, el hombre apareció nuevamente, y nuevamente subió al último vagón, y nuevamente las cámaras no mostraban nada. Miguel Ángel empezó a preocuparse seriamente por su salud mental. ¿Tal vez necesitaba vacaciones? ¿O estaba desarrollando alguna enfermedad? Pidió cita con un médico, pero el próximo turno disponible era en 2 semanas. Mientras tanto, las apariciones continuaban cada noche sin excepción. Al final de la primera semana, Miguel Ángel notó algo más extraño. Después de Alameda de Osuna, siempre revisaba el tren a través de las cámaras, y aunque el último vagón permanecía vacío en las pantallas, sus pasajeros habituales se comportaban de manera inusual. Esas pocas personas que viajaban en el turno nocturno nunca entraban al último vagón. Incluso si los vagones delanteros estaban relativamente llenos y el último completamente vacío, la gente prefería quedarse de pie o sentarse en lugares ya ocupados antes que ir a la cola del convoy. Una noche, aproximadamente 10 días después del inicio de estos extraños eventos, una mujer mayor subió al tren en Canillejas. Los vagones estaban relativamente llenos, unos 40 pasajeros en total, algo inusual para una hora tan tardía. Miguel Ángel observó a través de las cámaras cómo la mujer caminaba por el primer vagón, luego por el segundo, claramente buscando un asiento libre. Llegó al vestíbulo entre el segundo y tercer vagón, se detuvo, luego bruscamente dio media vuelta y regresó, prefiriendo quedarse de pie en el abarrotado segundo vagón. Eso era extraño, muy extraño. El tercer, cuarto y quinto vagones estaban prácticamente vacíos. Miguel Ángel cambió la cámara al último vagón. Estaba completamente vacío, como siempre, al menos en la pantalla. Después de su turno, Miguel Ángel no fue directamente a casa. En cambio, se dirigió al depósito donde se guardaban los archivos de las grabaciones de las cámaras de seguridad. Obtener acceso a ellos no fue difícil. Había trabajado allí el tiempo suficiente para que todos lo conocieran y confiaran en él. El técnico responsable del archivo de video era un viejo conocido de Miguel Ángel, quien gustosamente le proporcionó acceso a las grabaciones de las últimas 2 semanas. Miguel Ángel pasó 3 horas frente a los monitores, revisando grabación tras grabación. Reprodujo cada turno nocturno, cada paso por Alameda de Osuna, y cada vez veía lo mismo: el andén vacío, el último vagón vacío en las grabaciones de las cámaras. Pero su propia memoria insistía en que había visto al hombre. Lo vio subir al vagón cada noche. «Tal vez las cámaras están defectuosas», sugirió en voz alta. «¿En el último vagón?» «Lo dudo», respondió el técnico, mirando por encima de su hombro. «Realizamos un mantenimiento técnico completo de todas las cámaras hace solo un mes. Todas funcionan perfectamente». «¿Y si verificamos nuevamente? Específicamente, el último vagón del convoy número 7? El técnico se encogió de hombros. «Puedo enviar una solicitud, pero te garantizo que todo está en orden. Estas cámaras son nuevas, de alta resolución, detectan hasta las ratas en las vías». Pero Miguel Ángel no podía calmarse. Algo no estaba bien. Algo estaba sucediendo en ese último vagón. Algo que las cámaras no podían captar, pero que la gente sentía. Algo que hacía que los pasajeros evitaran ese lugar
sin siquiera darse cuenta del porqué. La noche siguiente, Miguel Ángel decidió hacer un experimento. Le pidió a su asistente, un joven llamado Carlos, que después de pasar por Alameda de Osuna, fuera al último vagón y verificara si todo estaba en orden. ¿Verificar qué?, preguntó Carlos sin entender. Solo mira si hay alguien allí. Y en general, ¿cómo es la atmósfera?, intentó explicar Miguel Ángel, consciente de lo extraño que sonaba. Carlos lo miró con escepticismo, pero obedeció. Después de Alameda de Osuna, salió de la cabina y se dirigió hacia la cola del convoy. Miguel Ángel lo siguió a través de las cámaras. Carlos atravesó el primer vagón, el segundo, el tercero. Cuando abrió la puerta del cuarto vagón, Miguel Ángel notó cómo el joven se detenía por un momento en el umbral. Luego entró lentamente. La cámara mostraba un vagón vacío y la figura solitaria de Carlos caminando lentamente por el pasillo. El joven llegó a la mitad del vagón y se detuvo, mirando a su alrededor. Luego pasó al quinto vagón y finalmente al último, el sexto. Miguel Ángel observaba atentamente la pantalla. El vagón estaba vacío, completamente vacío. Pero Carlos se comportaba de manera extraña. Caminaba lentamente por el pasillo, deteniéndose ocasionalmente como si estuviera escuchando algo. Su cabeza giraba a derecha e izquierda, como si buscara algo con la mirada. Finalmente, el joven dio media vuelta y se dirigió rápidamente de regreso a la cabina. Literalmente corría a través de los últimos vagones. Cuando Carlos regresó a la cabina, su rostro estaba pálido y tenía sudor en la frente, a pesar del frío en los vagones. ¿Y bien?, preguntó Miguel Ángel, sintiendo cómo se aceleraba su propio corazón. Carlos permaneció en silencio durante varios segundos, respirando con dificultad. Allí hace frío, finalmente logró decir. Mucho frío, mucho más frío que en los otros vagones, y allí hay una sensación de que alguien te está observando, como si no estuvieras solo. Sé que suena una locura, pero te juro que sentí la presencia de alguien, especialmente en el último vagón. ¿Viste a alguien? No, a nadie. El vagón estaba vacío, pero en el último vagón, en ese asiento al final a la derecha, junto a la ventana, había una hendidura, como si alguien acabara de levantarse de allí. El tapizado del asiento estaba hundido, ¿entiendes? Pero no había nadie allí. Miguel Ángel asintió. Entendía demasiado bien. Después de esa conversación, Miguel Ángel decidió realizar su propia investigación. Comenzó con la historia de la estación Alameda de Osuna. Resultó que la estación fue inaugurada en 1998 y en su historia no había sido marcada por ningún incidente particular, al menos oficialmente. Pero cuando Miguel Ángel empezó a profundizar, a preguntar a los veteranos del metro, surgieron detalles interesantes. Un viejo despachador llamado Antonio, que había trabajado en esta línea en los años 90, le contó una historia extraña. Aproximadamente en 2003, en Alameda de Osuna ocurrió un accidente. Un hombre de mediana edad cayó a las vías justo frente a un tren que se aproximaba. El conductor no pudo frenar a tiempo. El hombre murió en el acto. Nunca pudieron identificarlo realmente, decía Antonio, tomando café en la sala de descanso. No tenía documentos encima. Ningún familiar apareció para reclamarlo. Lo enterraron como un desconocido. Pero el conductor de ese tren se llamaba Roberto. Luego contaba cosas extrañas. Decía que en el último momento vio la cara de ese hombre y estaba sonriendo. ¿Te imaginas? Mirándolo directamente y sonriendo mientras el tren se le venía encima. ¿Qué pasó con el conductor? Roberto trabajó otro mes y luego renunció.
Decía que cada noche veía a ese hombre, que estaba parado en el andén mirando los trenes. Bueno, pensamos que simplemente sus nervios se dieron después de algo así. Eso les pasa a los conductores después de atropellar a alguien. Muchos no lo soportan. ¿Y ese hombre llevaba un abrigo oscuro? ¿Un sombrero? Antonio miró a Miguel Ángel con sorpresa. ¿Cómo lo sabes? Sí, exacto. Abrigo y sombrero. Un sombrero anticuado con ala ancha. Lo recuerdo porque sus pertenencias estuvieron guardadas en nuestro depósito durante un tiempo mientras el caso estaba abierto. Luego, supongo que las trasladaron a algún lugar o las desecharon. Miguel Ángel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La descripción coincidía con el hombre que veía en el andén. Coincidía exactamente. Continuó con sus preguntas. Resultó que Roberto no fue el único conductor que se quejó de fenómenos extraños en Alameda de Osuna. A lo largo de los años, hubo varios casos más en los que conductores reportaron haber visto a un hombre en la estación cerrada o semivacía tarde en la noche. Pero cada vez que llegaba una inspección, no encontraban a nadie en la estación. Se considera un lugar maldito, admitió otro veterano, un electricista llamado Jorge. No es que creamos en eso, ¿entiendes? Somos gente práctica, educada, pero muchos intentan evitar trabajar en Alameda de Osuna durante la noche. ¿Y los pasajeros? ¿Has notado cómo se comportan los pasajeros? No entran en el último vagón, asintió Miguel Ángel. Exacto, nunca entran, incluso cuando los otros vagones están abarrotados. Es como algún tipo de inconsciente colectivo o algo así. La gente siente que hay algo mal allí, aunque no pueden explicar qué exactamente. Armado con esta información, Miguel Ángel volvió a su trabajo habitual. Pero ahora ya no era simplemente un testigo de fenómenos extraños. Entendía que se había encontrado con algo que iba más allá de la experiencia ordinaria, con algo que había estado ocurriendo en el metro de Madrid durante varias décadas. Cada noche, a las 2:10, conducía su convoy, pasando Alameda de Osuna, y cada noche el hombre con el abrigo oscuro y el sombrero estaba parado en el andén, esperando el tren y subiendo al último vagón. Miguel Ángel ya se había acostumbrado a esta visión, aunque el escalofrío en la espalda seguía apareciendo cada vez. Comenzó a observar más cuidadosamente. Notó que los pasajeros que accidentalmente entraban en el tercer o cuarto vagón siempre evitaban ir más allá, como si una barrera invisible los detuviera. Algunos ni siquiera se daban cuenta, simplemente daban media vuelta y regresaban a los vagones delanteros, inventándose alguna explicación. Una noche ocurrió un incidente que obligó a Miguel Ángel a tomar una decisión. En Suances subió un hombre ebrio, ruidoso y descarado. Atravesó el primer vagón donde había varios pasajeros, cantando ruidosamente algo sobre el mar glorioso, el sagrado Baikal. La gente intentaba no prestarle atención, como suelen hacer los pasajeros del metro. Pero el borracho, aparentemente, quería más espacio para sus ejercicios vocales y siguió adelante, hacia los vagones vacíos. Miguel Ángel observó a través de las cámaras cómo pasaba al segundo vagón, al tercero, y más allá, hacia el último. Ya después de Alameda de Osuna, cuando el pasajero invisible, como siempre, debería haber ocupado su asiento, el borracho entró en el último vagón, todavía tarareando. Luego se quedó bruscamente en silencio. Miguel Ángel vio cómo se detenía en medio del pasillo, se tambaleaba y dejaba caer la botella que llevaba en la mano. Luego levantó lentamente la mano, como intentando apartar algo de sí mismo. Su boca se abrió en un grito silencioso, y entonces el hombre corrió.
Corría hacia los vagones delanteros, tropezando, cayendo, levantándose y corriendo de nuevo. Cuando llegó al segundo vagón donde estaban sentados otros pasajeros, su rostro estaba más blanco que la cal, los ojos enloquecidos. Se desplomó en el suelo y comenzó a convulsionar. Miguel Ángel inmediatamente contactó al despachador. Llamaron una ambulancia. En la siguiente estación, un equipo médico se llevó al hombre. Más tarde, Miguel Ángel se enteró de que había pasado 3 días en un hospital psiquiátrico, repitiendo lo mismo. Él estaba sentado allí. Lo vi, me miraba y sonreía. Después de ese incidente, Miguel Ángel entendió que debía hacer algo. No podía permitir que esto continuara indefinidamente. La gente no debería sufrir por culpa de algún fantasma, espíritu. No sabía cómo llamarlo, pero entendía que ignorar lo que estaba sucediendo ya no era una opción. Miguel Ángel comenzó a buscar información sobre el hombre que murió en 2003. No fue fácil. Los archivos de esa época eran incompletos. Muchos documentos se habían perdido. Pero finalmente logró encontrar una breve nota en un periódico viejo. Hombre desconocido muere en la estación de metro Alameda de Osuna. Identidad no establecida. Edad aproximada: 45-50 años. Características: altura aproximada 175 cm, cabello oscuro, vestido con abrigo negro y sombrero. Ningún otro detalle. Un hombre vino de la nada y se fue a la nada, dejando tras de sí solo la muerte y fenómenos extraños que continuaban durante décadas. Miguel Ángel habló con varios pasajeros que viajaban regularmente en el último turno. Con cuidado, sin querer parecer loco, hizo preguntas sobre si habían notado algo inusual en el último vagón. Las reacciones fueron variadas. Algunos se reían, otros lo miraban con sospecha. Pero varias personas admitieron que realmente sentían algo extraño. «Nunca entro en el último vagón», dijo una joven, una estudiante que cada noche tomaba este tren después de su trabajo a tiempo parcial. «Ni siquiera sé por qué. Solo un sentimiento interno me dice que no vaya allí, como si hubiera algo equivocado». «Hace frío allí», agregó un hombre mayor. «Siempre hace frío, incluso en verano, y tienes esa sensación de que alguien te está mirando». Otro pasajero, un informático de unos 30 años, contó que una vez entró en el último vagón y vio cómo uno de los asientos estaba hundido, como si alguien hubiera estado sentado en él. Pero el vagón estaba vacío. Sintió tanto miedo que salió corriendo y nunca más volvió a entrar allí. Todas estas historias confirmaban lo que Miguel Ángel ya sabía. Había algo en ese último vagón, algo que la mayoría de la gente no podía ver, pero que podía sentir. Una presencia que llevaba allí más de 20 años, viajando cada noche en el mismo asiento, invisible para las cámaras, pero real para aquellos lo suficientemente sensibles como para percibirlo. Miguel Ángel decidió intentar comunicarse con esa presencia. Sabía que sonaba absurdo, pero ya nada de esto era normal. Si un fantasma podía subir a su tren cada noche, ¿por qué no intentar hablar con él? La siguiente noche, después de pasar a Alameda de Osuna, Miguel Ángel dejó la cabina y caminó hacia el último vagón. Su corazón latía con fuerza mientras atravesaba los vagones vacíos. El frío se intensificaba con cada vagón que pasaba, tal como Carlos había descrito. Cuando llegó al último vagón, inmediatamente sintió la presencia. Era como una presión en el pecho, una sensación de estar siendo observado por ojos invisibles. El aire estaba helado, su aliento formaba nubes de vapor. Miguel Ángel caminó lentamente hacia el final del vagón, hacia el asiento junto a la ventana
en el lado derecho. El asiento donde, según todos los indicios, se sentaba el hombre invisible. «Sé que estás aquí», dijo en voz alta, sintiendo lo ridículo que era hablar con un vagón vacío. «Sé que viajas aquí cada noche. ¿Qué quieres? ¿Por qué estás aquí?» El silencio fue su única respuesta. Solo el traqueteo del tren sobre las vías y el zumbido de las luces fluorescentes. Pero entonces sintió algo, un cambio en el aire, como si la temperatura hubiera bajado aún más. Y en ese momento, solo por un segundo, le pareció ver una silueta sentada en el asiento. Un hombre con abrigo y sombrero, mirándolo con una expresión que no podía descifrar. Tristeza, súplica. La imagen desapareció tan rápido como apareció, dejando a Miguel Ángel temblando y sudando a pesar del frío. Regresó a la cabina con las piernas temblorosas. No sabía qué había visto exactamente o si realmente había visto algo. Pero una cosa estaba clara. El hombre en el último vagón no era una simple alucinación. Era algo real, algo atrapado entre dos mundos, condenado a repetir el mismo viaje noche tras noche. Los días siguientes, Miguel Ángel investigó más sobre casos similares. Descubrió que el fenómeno de los pasajeros fantasma en sistemas de transporte no era tan inusual como pensaba. Había historias similares en metros de todo el mundo: Londres, Nueva York, Tokio. Personas que murieron en circunstancias trágicas y cuyas almas parecían estar atrapadas, repitiendo los mismos movimientos una y otra vez. Consultó con un sacerdote, el padre Martín, quien había trabajado en bendiciones de lugares considerados embrujados. El padre Martín escuchó su historia con seriedad y sin juzgar. «Hay almas que no pueden descansar», explicó el sacerdote, «por diversas razones: muerte violenta, asuntos pendientes, arrepentimiento. Se quedan atrapadas en este mundo, repitiendo los últimos momentos de su vida o buscando algo que no pudieron completar. ¿Se puede hacer algo por ellas? A veces, una bendición, oraciones o simplemente reconocimiento. A veces lo único que necesitan es que alguien reconozca su presencia, que alguien recuerde que fueron personas reales con vidas reales». Miguel Ángel pensó en esto. El hombre en el último vagón había muerto sin identidad, sin nombre, sin nadie que lo reclamara. Fue enterrado en una tumba sin marca, olvidado por el mundo. ¿Era eso lo que lo mantenía atrapado? Decidió intentar encontrar más información sobre el hombre desconocido. Buscó en archivos policiales, hospitales, cualquier lugar donde pudiera haber un registro. Finalmente, en los archivos del Instituto de Medicina Legal, encontró un expediente con una fotografía. La imagen era borrosa y vieja, pero Miguel Ángel reconoció inmediatamente al hombre. Era él, el mismo rostro que había visto brevemente en el vagón, la misma estructura, aunque la fotografía mostraba a un hombre muerto en una mesa de autopsia. El expediente contenía algunos detalles más. El hombre tenía aproximadamente 48 años al momento de su muerte. No tenía señas particulares excepto una cicatriz en el brazo izquierdo. En sus bolsillos encontraron solo unas monedas y un boleto de metro usado. Nada más. «Alguien tuvo que conocerte», murmuró Miguel Ángel mirando la fotografía. «Alguien debe haberte extrañado». Publicó la fotografía en varios foros en línea y redes sociales, preguntando si alguien reconocía al hombre. Pasaron días sin respuesta. Luego, semanas. Pero finalmente recibió un mensaje. Una mujer llamada Elena escribió que el hombre en la fotografía se parecía a su tío, Javier Ruiz, quien desapareció en 2003. La familia lo había estado buscando durante años, pero nunca supieron qué le pasó. Miguel Ángel se reunió con Elena. Ella trajo fotografías viejas de su tío, y no había duda.
Era el mismo hombre. Javier Ruiz, 52 años, no 48 como estimaron, había sido un hombre tranquilo que vivía solo después de un divorcio difícil. Trabajaba como contador y usaba el metro todos los días para ir al trabajo. Simplemente desapareció un día, explicó Elena con lágrimas en los ojos. No volvió a casa del trabajo. Presentamos una denuncia de persona desaparecida. Buscamos por todas partes, pero nunca lo encontramos. Nunca supimos si estaba vivo o muerto. La incertidumbre fue lo peor. Miguel Ángel le contó sobre el accidente en Alameda de Osuna. Elena lloró, pero también expresó alivio. Al menos ahora sabemos, dijo. Al menos ahora podemos darle un entierro apropiado, con su nombre, rodeado de familia. Con la ayuda de Elena y la familia de Javier, Miguel Ángel organizó que los restos del hombre desconocido fueran exhumados y enterrados nuevamente en una tumba familiar con su nombre. Se celebró una pequeña ceremonia con la familia presente, oraciones y recuerdos compartidos sobre quién había sido Javier Ruiz. El padre Martín ofició una misa especial por el descanso de su alma. Esa noche, cuando Miguel Ángel condujo su tren pasando Alameda de Osuna, el andén estaba vacío. No había ningún hombre con abrigo y sombrero esperando. Las puertas del último vagón no se abrieron. Revisó las cámaras ansiosamente. El último vagón permanecía vacío, como siempre, pero esta vez se sentía diferente. No había esa sensación de presencia que había estado allí durante semanas. En las noches siguientes, el fenómeno no volvió a repetirse. El hombre nunca regresó. Y lentamente, los pasajeros comenzaron a entrar en el último vagón nuevamente, sin darse cuenta de que lo que los había estado manteniendo alejados ya no estaba allí. Miguel Ángel seguía haciendo su ruta nocturna, pero ahora con una sensación de paz. Había ayudado a un alma perdida a encontrar descanso. Le había dado a Javier Ruiz lo que le había faltado: un nombre, un reconocimiento y una familia que lo recordara. A veces, tarde en la noche, cuando pasaba por Alameda de Osuna, Miguel Ángel pensaba en esa experiencia, en cómo algo tan simple como ser recordado, como tener un nombre y un lugar de descanso, podía significar la diferencia entre la paz y una eternidad de vagar sin rumbo. El último asiento en el último vagón ya no estaba embrujado, pero Miguel Ángel nunca olvidaría la lección que aprendió: que cada persona merece ser recordada, que cada vida tiene valor y que a veces los vivos tienen la responsabilidad de ayudar a los muertos a encontrar la paz. Y así, las noches continuaban en el metro de Madrid, con sus pasajeros solitarios, sus historias no contadas,